Buenas, este va a ser uno de los tantos videos que pretendo hacer, o intento hacer, o imagino hacer. Para empezar quisiera decir que bueno, todo ser humano, por supuesto, incluido yo, siempre vivimos deseosos y con la intención de obtener cosas de la vida, ¿no? Siempre queremos obtener algo, queremos obtener, siempre es para beneficio nuestro, desde el amor, la economía, lo financiero, lo material, o lo ideológico, lo espiritual, o lo llamado espiritual, o aún así el mundo de la imaginación. Primero, quiero hacer énfasis sobre lo que comúnmente viven todas las personas, ¿no? Vivimos en estados de una conciencia inconsciente. ¿Y cómo sería eso, una conciencia inconsciente? Pretendiendo ser conscientes de nuestra realidad, vivimos absortos en nuestros pensamientos o en el desorden que tenemos en nuestros pensamientos. Constante y continuamente estamos en esto de pensar y pensar y pensar. Es muy difícil para el hombre o para el ser humano poderse mantener un solo pensamiento 3 minutos, por ejemplo, un solo pensamiento. Inténtelo para que usted vea. Es bien difícil, ¿no? Siempre va a haber o un sonido externo, exterior, o una memoria pasada muy de antaño, o de ayer, o del rato, o queremos, o pensamos, o nos acordamos de algo en sí. Vivimos en estados de conciencia inconsciente. ¿Qué sucede? Cada vez y siempre que vivimos en estado de inconsciencia, la vida nos sucede. Eh, Preferiblemente, cuando me refiero a esto de suceder la vida, siempre vamos a levantarnos, a lidiar con nuestros, entre comillas, problemas o nuestros asuntos de una manera u otra. Y cuando estamos en estado inconsciente, no prestamos la atención suficiente como para podernos enfocar en algo que es muy importante, que es el bien. Siempre que yo miro fuera de mí, externamente, al mundo que llamo yo mi mundo, desde mi perspectiva y mi individualización, perdón, siempre voy a intentar verlo a través de este velo, ¿no? Que llamamos el velo de mis sentidos, juzgando entre bien y mal. Siempre que defino dentro de mí dos colores, en la diferenciación de dos colores, ya juzgué un color sobre el otro, aplicando razones o lógica o no, la temperatura de cada color, etcétera, etcétera. Cada vez que yo me despierto en la mañana y prendo esta TV llamada mi vida o mi realidad, y lo hago desde un estado de inconsciencia, todo cuanto sucede en mi vida va a ser inconsciente. Voy a estar, me voy a convocar, me voy a convertir en este personaje llamado yo, que interactúa con los demás de una manera u otra y en la apariencia de lo normal, entre comillas, o de la cordura de la existencia, me van a ver como una persona, buena persona, que actúa de este modo, del otro modo, y así incurre la vida y nos sucede todo desde que nos levantamos, que prendemos esta TV, vamos a decir, del mundo que llamamos real. Cuando lo hacemos desde estados inconscientes, entonces cada suceso que incurrimos lo juzgamos siempre entre bien y mal. Y siempre creamos esta cosa llamada realidad desde la perspectiva del bien y el mal. Yo le digo a las personas que intenta verlo todo bien. Al menos hace el esfuerzo, el mínimo esfuerzo, y mira que todo es bien. Y de hecho todo es bien. Yo lo confirmo y lo reafirmo por experiencia propia, ¿no? Todo cuanto sucede en mi vida es perfectamente perfecto. Todo es bien, todo es para bien. Existen leyes entre un suceso y otro suceso, y estas leyes son las leyes que encadenan un suceso al otro, y siempre a lo que llamamos, denominamos, vamos a decir, mal. Voy por la calle caminando y alguien grosero me mira con grosería por el simple hecho de hacerlo en su estado de inconsciencia. Esto
si yo me aferro a esta imagen de esta ofensa de esta persona, de la mirada de ofensa de esta persona, entonces el nuevo suceso que está encadenado de ese suceso, que será para bien, porque siempre hay un balance en esto que yo llamo existencia o realidad, en la interconexión entre sucesos. Entonces, si incurro en la memoria y me aferro a este suceso, no voy a tener la posibilidad de ver a través de la ley, de tener el ojo listo para ver el nuevo suceso. Y a lo que me refiero nuevo, incurro en el hecho de decir que es nuevo, es fresco, es algo. La vida toda sucede en cada instante nueva, es diferente en nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros estados de conciencia. Siempre es diferente, no hay nada estable. La gente lucha por su plantear y conquistar su estabilidad, buscando metas y demás. Cuando en la naturaleza, y me refiero a la naturaleza, no la naturaleza, árboles y flora, etcétera. A toda la naturaleza, me refiero a la esencia, a las nubes, al cosmos, a las estrellas, al crear de la creación y a la creación creando. La naturaleza en sí es constante, continuamente inestable. Sus pensamientos son inestables, sus ideas, sus aprensiones, desesperos, impaciencia, sus luchas, sus desafueros y sus metas siempre son inestables de una manera u otra, ¿no? Por mucha estabilidad que luche un individuo, un ser humano por ser estable, en sí nunca lo logra. Lo que llama estabilidad es increíblemente absurdo porque siempre va a ser inestable, ¿no? Pero bueno. Resulta que el mundo o las personas cada vez que incurren en este hecho de despertar, digamos, desde su inconsciencia, porque tienen un desorden mental total absoluto, les es muy difícil crecer a nivel de conciencia. ¿Y qué es la conciencia y la inconsciencia? Hay muchas definiciones y muchos sabios y personas inteligentes del pasado, del presente y me imagino de mañana, que dicen o crean muchas definiciones en sí del consciente e inconsciente. ¿Es una solamente? Para el bien de la humanidad sí puede que se plantee como una separación entre uno y el otro, pero en sí es uno solo. La conciencia y la inconsciencia es uno solo. El problema es que nosotros pretendemos o intentamos habitar o estar en estados de conciencia, pero siempre lo vamos a hacer desde estados inconscientes. Por ejemplo, usted se va al sueño, se va a la cama y cae en un letargo total de inconsciencia, por eso es que sueña, ¿no? El subconsciente se abre y usted puede penetrar todo aquello que llama los sueños, sus pesadillas personales, como quiera llamarlo, ¿no? Pero en sí es una sola conciencia. Desde mi conciencia, cuando yo estoy alerta, a lo que llamo el estado de alerta, estoy consciente de lo que me rodea, de quién soy, de lo que siento y de lo que pretendo ser si incurro en el acto, en el hecho de no aceptar quién soy como tal. Cuando estoy habitando esta conciencia, yo soy y sintiendo ser quien soy, puedo ser capaz de penetrar toda imagen. Y cuando me refiero a penetrar toda imagen y ser capaz de hacerlo, me refiero a toda imagen del deseo de mí o el deseo desde mí o por mí de aquello que yo quiero conquistar o desear o buscar o encontrar o proveerme. Digamos, por ejemplo, que yo deseo tener una nueva camisa, digamos, o deseo un par de zapatos, deseo un coche, un carro, deseo una nueva casa, un nuevo trabajo, un nuevo salario, deseo una nueva esposa, que no es mi caso, por supuesto. Pero deseo nuevos amigos, deseo publicar un libro, deseo terminar un screenplay, un guión de cine, deseo, todo esto que yo llamo deseo no es más que el propio creador buscando la manera de materializarlo o manifestarlo. Lo que el que yo defino como creador, que soy yo mismo, no logra materializar el deseo en sí, porque simplemente el hombre incurre en el error o en la manera errática o errónea, perdón, más bien la palabra es errónea, incurre en desear algo y por el simple deseo de tomarlo. No va a suceder. Siempre que uno desee algo, uno debe de poseer la naturaleza de ese algo.
no pensar en, sino pensar desde esa posición de, es pensar en el final. Por ejemplo, cuando uno escribe una historia, un cuento de niños, o uno escribe un guión de cine o un poema, uno de una manera u otra tiene que saber hacia dónde uno va en ese final de la obra. ¿Cómo terminará mi obra? Después me proveo de cómo iniciar esa obra y desarrollo entre el inicio y el final, desarrollo todo lo que lleva la historia. Es como, por ejemplo, si yo vivo en Miami y quiero ir a Londres, tengo que saber a dónde es que quiero ir, dónde es que tengo el deseo de ir. O quiero ir a Tunisia o Asia, por ejemplo. Perdón, luego que yo sé dónde está mi deseo, hacia dónde yo proyecto o quiero expandir el deseo de mí, entonces que pienso y hago estado de conciencia, ¿dónde estoy? Como suceda entre el ir de punto A a punto B, puedo ir nadando, en bicicleta, caminando, en paracaidía, en avión, en barco, en yate, en velero. Como suceda, no importa, eso no es importante. El hecho es que suceda. Pero para ello yo tengo que sentirme que camino por las calles de Londres en caso de que desee ir a Londres. Tengo que llenarme de fotos, de imágenes de Londres, ver películas de Londres, reconocer el acento inglés de por sí, descubrir y comprender más de la naturaleza de un individuo, una persona de Inglaterra. Y cuando entonces ya yo esté embutido completamente y estoy con un orden determinado en mi mente, vamos a decir, mi estado de conciencia, hago mis meditaciones, mis oraciones en base a ese deseo. Pero no en base a que el deseo quiero que se cumpla, en que el deseo, yo deseo, el deseo de que se cumpla. No. Tengo que sentir que ya lo poseo. Cuando yo hago posesión, cuando yo tomo la naturaleza de algo, es que descubro el nombre de ese algo. Si yo deseo estar en la ciudad de Londres, tengo que penetrar la palabra Londres, el país Inglaterra o Reino Unido. Usted tiene que embutirse completamente por ese nombre. Y el nombre, por supuesto, significa la naturaleza de aquello que yo llamo como el nombre de algo, o lo nombro en determinada manera. Si yo logro hacer esto, por supuesto que siempre voy a tener el deseo de conquistarlo y de obtenerlo. Aquí se acaba el video. Si les gustó o no les gustó, no importa. No es importante que se suscriban, no es importante que me den likes. Los comentarios serían interesantes. Observarlos, los respondo. Respondería todo y cada uno de los comentarios, sean como favorables o desfavorables hacia mi comentario. Profundizaré más, perdonen mi español, en otros videos. Por ahora, listo y fuera. Gracias.